Con 32 minutos en la República Argentina, le decía que teníamos visitas hoy, ¿no? Es increíble, porque nos visita el licenciado Pablo Paoli. Digo que es increíble, somos vecinos de toda la vida, acá de la radio, y debe ser la primera nota La primera, que exacto. vamos a hacer. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buenos días ¿Eh? para vos, Gustavo, y toda tu audiencia. Buenos días, señor operador. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, excelente música hasta mañana. Buena música, ¿no? Buena música, excelente. Bueno, yo te digo excelente. Pablo, yo recuerdo, bueno, hace 10 años que te recibiste de kinesiólogo, pero hace 3 años recuerdo cuando fuiste a hacer una especialidad, te decía, bueno, cuando te recibas, cuando la termines, tenés que venir a la radio. Exacto. 3 años pasaron. 3 años. Bueno, la verdad, bueno, viajar siempre a Córdoba, bueno, lo que implica eso, pero bueno, feliz. Feliz por los resultados que uno ve día a día en el paciente, con sus distintos problemas. Claro, estoy hablando, perdón, de la osteopatía, ¿no? Exactamente. O sea, que ¿está bien dicho osteópata? Osteópata. Serías osteópata. Bien dicho. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? La osteopatía es una terapia manual, con lo cual se trabaja, bueno, solamente con una camilla, que uno de los principios, tiene varios principios la osteopatía, uno de los principios que tiene es la globalidad. ¿Qué significa globalidad? Que el cuerpo es todo uno. No se lo sectoriza al cuerpo en sectores, sino que el paciente o el oyente entienda que el cuerpo está todo relacionado. En una sesión de osteopatía se trabajan diversos sistemas y para que el paciente entienda se lo trabaja de los pies hasta la cabeza. Claro. Esto se realiza a través de una serie de evaluaciones y test diagnósticos que nos van a ir llevando. El objetivo general es localizar dónde está el problema. No en sí dónde duele, más allá que se le va a tratar el dolor al paciente, pero es saber dónde está el problema. Claro. ¿Qué es lo que originó ese motivo de consulta al paciente? Bien, eso es la osteopatía. Exactamente. Ahora, cuando el paciente va, por ejemplo, bueno, te va a visitar, ¿cómo se detecta que tiene esos problemas? Que necesita, por ejemplo, una sesión, un tratamiento. El paciente, bueno, acude a la consulta. Lo principal, bueno, es el motivo de consulta. Sí. ¿Por qué viene el paciente? Luego se le realiza una serie de preguntas donde se hace una revisión de sistemas por sistemas. Se le pregunta si tiene problemas digestivos, si tiene problemas oculares, respiratorios, gastrointestinales, algún problema musculoesquelético, que es lo más frecuente, es el dolor de columna en las distintas zonas que a todo el mundo le duele, o puede ser tener un problema de miembros superiores, miembros inferiores. Se trabaja cráneo, se trabaja tórax. Por eso, como te digo, es una terapia global. Luego lo que se le realiza al paciente es una inspección, vista anterior, vista posterior y vista lateral, observando la postura del paciente y viendo los distintos detalles, digamos, que a uno le llame la atención para poder llegar a realizar un buen digamos, diagnóstico. Luego, lo que se hace, se realizan diferentes test de acuerdo al motivo de consulta, que bueno, no vale la pena por ahí entrar en los detalles de los test porque Sí. son muchos. Luego sí en la sesión se le explica al paciente para qué sirve cada test, a qué se quiere llegar. Y ya con esos test ya nos va a dar más o menos por dónde puede estar el problema. Si el problema puede estar en la parte posterior del cuerpo, en la columna, si puede estar en la parte anterior, ya sea en tórax, en abdomen, si puede estar en cráneo, porque como dije también se trabaja cráneo para el tema de las migrañas y no solo para el tema de las migrañas. Cráneo, digamos, por ejemplo, con lo que es sacro, que es el último hueso de la columna que está por encima del huesito dulce, para que entienda el oyente con un término, a través del sistema nervioso se encuentra conectado. Claro, yo te hacía esta pregunta, perdón, porque digo, a lo mejor alguien que nos está escuchando, ¿cómo se da cuenta que tiene que ir a consultar por este tema? ¿Cuál es el primer síntoma, por ejemplo? El paciente, es como digo, es raro que llegue a la consulta. Lo más frecuente es porque
tengo un dolor cervical, Claro, o porque tuvo un esguince de tobillo, o porque le duele una rodilla, o porque le duele el hombro, o porque le duele la zona lumbar, o me está pasando ahora, que ya he tratado varios pacientes, motivo de consulta migrañas, que es algo muy incapacitante en el paciente. Hay pacientes que me han relatado que me dicen, me tira a la cama directamente el dolor de cabeza, y bueno, con la osteopatía son a nivel de cráneo técnicas muy relajantes, donde se trabajan diferentes estructuras que hay pacientes que te digo, me llaman para venir a la sesión cuando están con el episodio de migraña o cefaleas tensionales, que es lo más frecuente, ¿no? claro. Como hay otro tipo de cefaleas también. Y hay pacientes que te relatan, vine con dolor de cabeza y me voy bien, no me duele, o al paciente lo cité a las 72 horas, o lo ve a los 10, 15 días, estoy bien. Claro. Esto con respecto a las patologías más comunes. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando el paciente viene por un ejemplo, un dolor lumbar o por un dolor cervical, que es lo más frecuente, no va a venir, por ejemplo, si un paciente tiene un problema como decirte gastritis, hernia de hiato, colon irritable, divertículos, que es lo más frecuente, el paciente, a lo mejor ahora alguna persona está escuchando y lo va a consultar, pero, Claro. pero el paciente no es lo más frecuente que acuda por eso. Como siempre hablamos en osteopatía de globalidad, que el cuerpo es un todo, un dolor cervical puede desencadenar o puede terminar, o ese dolor cervical, mejor dicho, Sí. puede venir a causa de ese problema digestivo que tenga el paciente. Y lo que quiero aclarar, o sea, en la osteopatía lo que estudia es el micromovimiento, es el movimiento chiquito para que atienda el paciente. Y lo que se estudia a nivel, desde la cabeza hasta los pies, es en osteopatía lo que se llama disfunción. ¿Qué es una disfunción? Es una restricción de movilidad de una zona. Puede ser de un órgano, como ser estómago, como puede ser intestino delgado, intestino grueso, se puede localizar en una vértebra. Te doy un ejemplo concreto. El paciente puede tener un problema digestivo X, que venga del estómago, que es muy frecuente hoy en día, y puede tener dolor cervical. Lo que hay que hacer, por ejemplo, que se hace concretamente, hay que evaluar, por ejemplo, columna cervical, cómo se encuentra, todas las vértebras cervicales. Al ser un problema abdominal, en caso que el motivo de consulta sea gastritis, por ejemplo, hay que evaluar la tercer cervical. Porque de la tercer cervical sale un nervio muy importante que es el frénico. El frénico va a inervar a un músculo que es el músculo diafragma, que es el principal músculo respiratorio. Este músculo diafragma divide el tórax del abdomen. Entonces, un problema de movilidad del diafragma, que también se lo trabaja, se lo relaja, si el diafragma no tiene buena movilidad, me va a afectar los órganos que están por debajo. En este caso, estómago del lado izquierdo o hígado del lado derecho. Claro. Y te digo una más. A su vez, si tendríamos el estómago con un problema, también vamos a tener que ir a trabajar la columna dorsal, porque hay una vértebra específica que se llama vértebra testigo, donde sale un nervio que digamos, se le llama vértebra testigo del estómago. Claro, ahí hablamos entonces de los problemas respiratorios, nerviosos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Por eso todo, cuando hablamos de osteopatía, todo tiene que ver con todo. Claro, ahora cuando vos me decís, bueno, una sesión, pero ¿cuántas sesiones son necesarias? Mira, la osteopatía, como no se realiza todos los días, ¿por qué? Porque no se trabaja todos los días, porque cuando uno trabaja estructuras, ya sea del punto de vista visceral, craneal, Sí.
o a nivel articular, muscular. Sí. Hay que dar, lo que se nos enseña es que hay que darle respuesta al cuerpo a que se normalice. Si yo al cuerpo, al organismo lo trabajo hoy entero y yo lo cito mañana al paciente, es como que no le estoy dando lugar a que se regularice. Claro. Lo que yo le hice el día anterior. Entonces al paciente, en un caso, todo depende si es un caso muy agudo, se lo puede citar a las 48, 72 horas. Lo más frecuente que nos dicen es a la semana, 10 días, 15 días. Todo depende del caso. En mi experiencia personal, hasta el momento, hay casos donde el paciente ha necesitado, lo he citado una vez, porque cuando le realizo el interrogatorio, eso es otra cosa importante que no se debe perder, que se juntan todos los datos. Sí. El paciente, cuando te dice que tiene todo ese tipo de dolencias, ya tenga gastritis, colon irritable, migrañas, vos lo tratás y hay pacientes que con una sola sesión fue necesario. Claro. Con una sola, o sea, bastó, vos al paciente lo citaste nuevamente. Hay pacientes que le he dicho, vení a las 48 horas y a lo mejor el paciente no pudo, vino a los 10 días y me dice, estoy re bien. O sea, como te digo, cosa que por ahí a mí, o sea, me da satisfacción, me sorprende, sí. Porque una cosa es el estudio, sí. El estudiar con compañeros, y otra cosa cuando uno lo vuelca directamente a la práctica, claro, sobre el paciente. Una cosa es la teoría, otra la práctica. Exactamente. Te hago una pregunta a un oyente. Dices, ¿es medio relajante, estresante? ¿Se puede indicar también? Me preguntan. Es muy relajante. Es muy relajante. Yo generalmente, depende del motivo de consulta, termino la sesión trabajando lo que es cráneo. Sí. Cuando hablo de cráneo, por ahí no quiero entrar en detalle con términos muy técnicos. Sí, para que nos entiendan. Exactamente. O sea, se trabajan, por ejemplo, todo lo que son las suturas, los huesos temporales, que son los huesos del oído. Se trabaja una articulación que se llama CEP, que está en la base del cráneo, que es la unión de un hueso que se llama efenoide con el occipital. Bueno, y eso lo dejamos ahí nomás, pero se evalúan una serie de movimientos a nivel de la base del cráneo que nos pueden llegar a traer distintos trastornos. Una de ellas, por ejemplo, el bruxismo, que el paciente debe dormir con placa de relajación porque está continuamente apretando los dientes. Eso a su vez, por ejemplo, nos va a traer problemas de ATM, que también se trabaja. También se trabaja todo lo que es sistema endocrino, por ejemplo, tiroides. Mucha gente con hipotiroidismo. Con eso quiero hacer un paréntesis aparte, porque la gente va a venir, a lo mejor te va a decir, vos me vas a curar el hipotiroidismo, y no. Eso lo quiero dejar claro. ¿Qué es lo que se hace sobre la tiroides, por ejemplo? Devolverle la movilidad que la glándula perdió. Para eso se evalúa colocando las manos sobre el paciente. Si la movilidad está bien, perfecto. Y si no, se la evalúa. Por ejemplo, si un paciente hace un año que está tomando la pastilla que la mayoría toman, que es la T4, por supuesto que la va a tener que seguir tomando. Claro. ¿Por qué? Porque en ese caso la pastilla está supliendo la función de la glándula tiroides. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en esa instancia? Es ayudarla a la glándula a devolverle la movilidad. Por lo tanto, le vamos a devolver aparte de la movilidad, una buena circulación y una buena oxigenación, canalizándola por sus vías normales de funcionamiento. Bien, perfecto. ¿Otra pregunta de un oyente? Hernia de hiato. Sí, ya hablaste de ese tema, bueno, pero trata también la hernia de hiato. Sí. Que es nosotros, como dije, el diafragma separa el tórax del abdomen. La hernia de hiato se produce cuando nosotros tenemos lo que es el exófago. Hay 2 centímetros de exófago que deben estar por debajo del diafragma. Cuando esos 2 centímetros que están por debajo, en la cavidad abdominal,
se desplazan hacia arriba, hacia la cavidad torácica, hacia el tórax, eso se lo llama hernia de hiato. Entonces, lo que vamos a hacer ahí no es que le vamos a curar la hernia de hiato si el paciente la tiene, pero lo vamos a aliviar. Hay técnicas para ayudar a desplazar nuevamente esa disfunción que nosotros le llamamos al lugar. Bien, ahora pregunto, ¿no? ¿Por qué decidiste osteopatía? ¿Hay en la zona alguien que lo haga también? ¿Existe? Mira, yo acá al mejor hay, yo en la zona la verdad que no conozco, y decidí por amigos, compañeros que tengo en Córdoba, me han contado qué es lo que trata, qué es lo que hace. Entonces, bueno, decidí ir a estudiar a Córdoba. Bueno, acá en Córdoba está viviendo una colega, esta localidad, Mariela Bulini, que ella, bueno, se recibió antes que yo en el mismo lugar que en el colegio kinesiólogo, donde yo hice la formación. Y bueno, la verdad que me gustó. Y como te digo, con los resultados que uno va viendo sobre el paciente, o sea, y más allá de eso, no es que yo se lo pregunto al paciente. El paciente viene y te relata los resultados. Claro. Te doy un ejemplo. Paciente, más de todo adolescentes, con algo que es un trastorno para la mujer, como el dolor de ovarios, alteración del ritmo menstrual. Como todo órgano, tiene movilidad. Cuando el órgano pierde la movilidad, entra en disfunción. Pierde la movilidad y empieza el problema. Lo que se hace, en ese caso, devolverle la movilidad, como te dije, al órgano, devolverle la circulación y que funcione óptimo. Justo te iba a preguntar eso, por las edades en que te consultan. Sí. Generalmente son adolescentes, ya generalmente la mujer cuando está en época premenopáusica, por ahí ya no sufre ya tanto esos dolores, o al menos cuando yo en una sesión le consulto, si tiene dolor de ovario, no, antes tenía, ahora ya no. Entonces, bueno, lo interesante es que no solo se trabaje el ovario, sino siempre también estamos sobre la columna. Como te dije, hay una vértebra que está relacionada sobre este órgano. También se va a trabajar sobre cráneo. Hay una glándula muy importante en cráneo, que es una de las más importantes del cuerpo, que es la hipófisis, que una de las cosas que regulan son estos procesos hormonales en la mujer. Te leo un mensaje que Sí. es casi una publicidad este mensaje, ¿no? Dice, un saludo para Pablo, un gran profesional, lo recomiendo, es muy bueno lo que hace. Cada vez que voy me deja como nueva, dice un oyente. Mira vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso para uno es una satisfacción. Pues, Exacto. O sea, me decías, a ver, 3 años. Sí, 3 años ya que hiciste la especialidad. 3 años más y o menos. 3 años, lo único, mira, justamente mañana ya tengo la tesina que se llama, que es un trabajo final. Acá lo tengo al paciente enfrente, a Santiago, con el cual tuve que hacer el trabajo. ¿Qué tiene? ¿Está estresado, desgarrado? ¿Qué tiene? Sí, Santiago? un poco de todo. Sí. Así que bueno, mañana la tengo que enviar y en caso que esté aprobada, esa tesina se presenta en marzo en PowerPoint, que es un programa de diapositivas Sí. de computadora. Se presenta ante un tribunal en Córdoba, que pueden ser 3 profesores de la formación o 2 profesores y una autoridad del colegio de kinesiólogos. Bueno, y tenés media hora para defender el trabajo. Si estás aprobado, bueno, es la última instancia de la formación. Y en este momento, a partir del año 2015, le han agregado un cuarto año. Un cuarto año que por ahora eso es opcional. Por ahora es opcional, donde se tratan otros temas que no se llegan a ver durante esta formación. Claro. Temas como posturología, para trabajar el tema postura. Se ve todo lo que es osteopatía en pediatría. Se ve un capítulo, todo un fin de semana, donde se ve la parte psicoemocional, porque la osteopatía, al trabajar en estructura a nivel de cráneo, a nivel de sistema nervioso,
puede actuar sobre la emoción del paciente y desencadenar, a lo mejor en la sesión, la mayoría de las veces no pasa nada, pero Claro. me ha pasado una vez, bueno, de un paciente que tuvo un problema y bueno, hizo la descarga emocional en plena sesión. No pasa nada, se lo relaja al paciente, se le habla y Mira vos. se va muy bien, haciendo esa descarga se va muy bien a la casa. Buenísimo. ¿Es una terapia que avanza día a día, Pablo? Esto avanza día a día. Mirá que hasta esta gente hace 10 años que están con esta formación, que empezaron, y después de 10 años se dieron cuenta que tenían que poner un cuarto año para poder trabajar otros temas. Aparte, como te decía, lo lindo que tiene también este cuarto año, que se ven temas, por ejemplo, te autoriza, al estudiar la parte de posturología, te autoriza, por ejemplo, a comprarte o rentar una máquina, en la cual vos lo haces para el paciente, que es para hacer plantillas. O sea, te habilita para poder hacer plantillas y poder diagnosticar a un paciente también si le hace falta la plantilla o no. Claro. Y esto, como me decía, sí, avanza día a día, avanza día a día. Mirá que yo tengo 4 profesores, 2 profesoras y 2 profesores, 3 son de Córdoba y uno de las Varillas, que hace 15, 20 años que hace una osteopatía, porque la osteopatía llegó a la Argentina en el año 97 y se inventó en Estados Unidos en el año 1894 por el doctor Steele. Y como te digo, y estos profes están continuamente, hace 20 años, como se dice, al pie del cañón. Como se dice ahora, son grosos. Son grosos y vos decís, bueno, se podrían dormir en los laureles si quieren. Claro. Y no lo hacen y nos aconsejan a nosotros que tampoco. Bueno, ahí de la migraña ya habló también. ¿Qué preguntó la señora? Sí, tiene que ver también con la migraña, que sé que te tira a la cama un dolor de cabeza. Sí. Aparte es como digo, está todo relacionado. Aparte, el tema cuando se trabaja el tema cráneo, vuelvo a repetir, el paciente se va muy relajado, porque son técnicas muy suaves que se trabajan a nivel de cráneo. Y la verdad que los resultados en esa patología que, bueno, la señora preguntó son excelentes. Bien, te manda saludos María Altamirano. Ya se comunicó gracias. ahí de temprano. Mañana cumpleaños usted, licenciado. Mañana es su cumpleaños. Mañana cumpleaños, licenciado. Bueno, ¿y qué más? Ahí, bueno, muchos saludos, muchos mensajitos y quedé el número de teléfono al aire. Ahí ya vamos a entrar a facturar. Ningún ¿Y usted problema. qué opina? Pablo, el número de teléfono al aire para que la gente te pueda consultar, ¿no? Tranquilo. Es, bueno, 03467, característica de Inrevilla. Sí. 411-822. 411-822. El teléfono del consultorio. Y 15 Sí. 639-431 es el celular mío. 639-431. Exactamente. 639-431. Ahí, Acá pasó el señor director a... con el valor de la entrevista. Sí, factura un poco trucha, veo, pero bueno. Bueno, así que repetimos entonces. 411, el fijo. 829. ¿Dijiste? 15-639. Sí, es el 431. sí. Bueno, de paso, bueno, quiero aprovechar a mandarle un saludo a una paciente que, bueno, que me dijo me iba a escuchar, la cual cuando la atendí hace 4 meses atrás vino por motivo de consulta dolor lumbar y cuando se le evalúa, en el interrogatorio me daba todo cómo se relacionaba con el tema del colon irritable. Sí, tengo un colon irritable. Es como digo, le vamos a devolver la funcionalidad, la movilidad al órgano. No vamos a curar nada. Pero bueno, en el caso de esta paciente, lo que ella me relató de tener dolor todos los días, día por medio, me dice ahora me molesta cada 5 días, una semana, o justamente ahora la estoy atendiendo porque
había estado nuevamente con molestias. Por supuesto que si el paciente, sea con gastritis, con lo irritable, come algo que sabe que le hace mal, bueno, o sea, Claro. no lo tendrá que comer o lo tendrá que suspender. Exacto. Nosotros lo que hacemos es tratar de devolverle la funcionalidad a todo el organismo. Por eso, como te di varios ejemplos, no trata un síntoma. Generalmente la osteopatía, donde duele, generalmente no está el problema. Por eso hay que evaluar continuamente. Hay que evaluar desde, como te digo, con los test diagnósticos, te va a llevar a dónde vas a evaluar al paciente y el motivo de consulta. Buenísimo, están escribiendo algunas preguntas más. Dice, ¿atiende por mutual el licenciado? Preguntan. Todo un tema de la es todo un mutual. tema. Y te digo por qué. Como te dije que la osteopatía por lo general son entre 1 y 3 sesiones. Sí. La kinesiología generalmente lo que es rehabilitación se da, el médico manda de 10 sesiones. Sí. Entonces por ahí, si yo por ahí no se justifica que yo al paciente lo haga venir 10 veces cuando no hace falta, o le diga al paciente, dame una orden de 10 sesiones y te atiendo una. Claro. Tampoco se justifica. Pero lo que me ha pasado hasta ahora, que el paciente se va bien, Sí. entonces a lo mejor el paciente te quiere pagar la sesión y le dice, vení acá 3 días y vemos cómo andás. Claro. Y cuando el paciente por ahí viene bien, Sí. que son la mayoría de las veces, como te digo, Sí. ninguna terapia es santa. O sea, ni es mágica. O sea, hay veces que da resultado, que son la mayoría, y hay veces que no. Claro. Como todo tipo de No hay que terapia crear en el mundo. sí. No hay que fanatizarse Sí, tampoco. exacto. Es Ni buena. crear expectativas que a lo mejor Exactamente, después no hay que crear ningún tipo de expectativa. Yo te digo, de mi resultado hasta el momento, el paciente, de 10 pacientes, 7 u 8 se van bien. Entonces cuando el paciente ve que se va bien, te pregunta cuánto es la sesión, o te dice, no te voy a autorizar una orden de 10 sesiones por una vez o 2 veces. Hablando venga. claro, que es conclusión que saco. No lo vas a hacer ir 5 veces si con 2 ya fue necesario O una. o una. ¿Eh? Todo depende de la patología, todo depende del paciente, Sí. todo depende. Sí. ¿Cómo está el teléfono? Ahora me apunta. Le estoy diciendo, porque usted se fue, que nosotros lo conocemos de chiquito, Pablo. Muy honesto. No te va a hacer ir 2 veces o 5 si con una es necesario. O cómo está, o todo también va a depender de cómo está el paciente. Es como te digo, la osteopatía trata mucho también la parte psicoemocional. Si el paciente a lo mejor emocionalmente tuvo algún problema y lo podés atender 20 veces, que no va a pasar nada. Dice, a ver, ahí tengo pregunta. Mira qué interesante. Mira cómo está el rating. Acá va midiendo el operador. Sí. Si mide, sigue la nota. Si no, me dice, cortala. Si no, le vamos a suspender el servicio catering. No, pero él va midiendo el rating. ¿Qué dice una paciente? En 3 sesiones dice que salió renovada también. ¿Y me podría, Pablo, explicar otra vez sobre la tiroides? Yo tomo 4T, dice una señora. Joven, ¿eh? Bien, mujer joven. Bien, no, si toma la medicación para la tiroides, no, seguro que la va a tener que seguir tomando. Sí. Es como te digo, lo que vamos a hacer sobre la tiroides es evaluarle la micromovilidad. Sí. La tiroides se mueve en varias direcciones, entonces ayudarla a que tenga mejor movilidad, mejor circulación, mejor oxigenación. Otro de los principios de la osteopatía es la ley de la arteria, que significa que si un órgano está bien irrigado, tiene buena circulación y bien oxigenado, va a funcionar óptimo o mejor. Claro. Con el tema de la tiroides, quiero aclarar que al paciente no se le va a trabajar la tiroides nomás. La tiroides, el paciente va a venir a la consulta y cuando yo le haga el interrogatorio me va a decir, entre todas las preguntas que le haga, y sí, tengo tiroides. ¿Cuánto hace? Se le va a preguntar. Pero antes de eso se va a ver de dónde viene el problema. Seguramente se va a trabajar cervicales, se va a trabajar cráneo.
se va a trabajar un huesito que tenemos en la, que se llama la base de la papada, para que la gente entienda, Sí, sí. que se llama hioides. Ahí se inserta el musculito que manejan el maxilar, apertura y cierre de boca. Muchas veces ese huesito se encuentra desviado hacia un lado y hace que uno no tenga una buena fonación, una buena deglución. Y bueno, la tiroides está por debajo, también se va a ver afectada por una cuestión facial. O sea, la fascia es un tejido que recorre todo el cuerpo y va cambiando de nombre a medida que va transcurriendo, digamos, por distintos sectores del cuerpo. Bien, ¿usted me mandó una pregunta? Sí. No me llegó. Sí, ahí está. Por ahí me llegó una, dice, buen día, fui paciente de Pablo y recomiendo la osteopatía, saludos. Muy bueno, ¿eh? Ahí está. Una paciente Gracias. del túnel carpiano. Bueno, una paciente de los urgentes, mira, estaba mirando eso. ¿eh? Bueno, muchas Ahí gracias. está. Una paciente dice que hable del túnel carpiano. Sí, del túnel carpiano, pregunta una paciente. Eso que me mandó usted en el... Me llegó al celular y acá no. Bueno, porque Lo que la no, el celular le llegó primero. ¿eh? Del túnel carpiano. ¿Tenés paciente esperándote ahora? ¿Qué hora es? Y 11 y 3 minutos. 11 y 3. No, tengo que pasar por un domicilio, pero no hay problema. No hay problema. Bueno. Está full el rating, mide. Doña Rosa me está esperando. Está midiendo la audiencia. Túnel carpiano. Túnel carpiano. Mira, en caso de una afección, como el túnel carpiano que dé miembro superior, que el paciente siente hormigueo en la mano, también se evalúa de dónde es que viene el problema. Sí. Como lo vengo repitiendo y haciendo hincapié en eso. Si el nervio se encuentra afectado, o sea, no se va a poder hacer nada. O sea, ahí el médico, el traumatólogo en ese caso, bueno, hará cirugía, hará lo que tenga que hacer. Claro. Pero el 100% de la gente trabaja mucho con la mano, abriendo y cerrando la mano por diferentes tareas, ama de casa, lo que sea. Entonces el problema con el túnel carpiano muchas veces comienza los músculos de la parte anterior del antebrazo, digamos, de la palma de la mano un poquito más hacia arriba. ¿Qué hacen? Hace que se activen distintos puntos, que se llaman puntos gatillos miofaciales, que irradien el dolor hacia la mano. Muchas veces relajando, muchas veces trabajando eso, evaluando cervicales, porque la cervical está relacionada con el miembro superior también, evaluando dorsales, hombro, muchas veces se suele solucionar. Si no se soluciona, bueno, ya es como te digo, no es trabajo para el osteópata, digamos. Bien, ¿algo más para agregar, Pablo? Bueno, y después lo último que quería decir, muchos casos con dolor de hombro. Para eso también hay test específicos para saber si el dolor viene específicamente del hombro, sea por un golpe o sea por una tendinitis, por ejemplo de supraespinoso, voy a nombrar que lo más frecuente. O, por ejemplo, en caso que sea hombro izquierdo, hay un test específico para saber si es del hombro o en este caso si es del estómago. Vos me vas a decir cómo está relacionado el hombro izquierdo con el estómago. Por una cuestión de fascias. Claro. ¿Qué es la fascia? La fascia es un tejido, para que vos me entiendas, te lo hago práctico. Hacé cuenta que vos te ponés un cancán y el cancán te llega hasta arriba de la cabeza. Vos te lo cubrís. Por ejemplo, el estómago está sostenido por tejido también, no se encuentra en el aire. Si yo de ese tejido que sostiene al estómago, porque está en falta de movilidad el estómago en ese caso, está tirando desde abajo ese cancán, para que vos me entiendas, ¿a dónde te va a repercutir? En el hombro. Y no te va a dar buena movilidad y te va a traer dolor. Entonces hay test específicos para hacer esos diagnósticos diferenciales que se llaman. Perfecto. Muy bueno. La verdad, muy bueno. Te dejó anonadado, Me dejó, sí, no, además midió, sonó mucho el teléfono. Pablo, muchísimas gracias y bueno, vos sabés que esta es tu casa. Increíble, en serio, No viene nunca a hablar. Viene a visitarnos de vez en cuando. Ahora se recibió
El servicio de Vos, catering. vos tuviste el problema de coba, ¿te acordás? Dentro, Sí. dentro del estudio, pues. Dentro del estudio, sí, señor. Me hizo masajes en el estudio. Qué grande. Bueno, Pablo, muy bueno, la verdad. Bueno, Bueno, muchas falta, gracias. ahora sí, la parte publicitaria, en serio, reiterar los números de teléfono, Sí, horarios de atención, porque hay gente de otros pueblos que nos escucha a lo mejor. sí. ¿Cuándo te pueden encontrar en el consultorio, por Me ejemplo? pueden encontrar de lunes a viernes, de 8 horas a por ahí. No estoy hasta las 12 horas, porque todo depende de casos circunstanciales. ¿O salí a hacer algún O que domicilio? tenga que hacer algún domicilio, que generalmente trato de salir tipo 11. Y después de las 3 de la tarde estoy seguro hasta las 8, 9, depende del día. El día que me toque ensayar banda Los Urgentes, 7, 19, 30, Claro. cierro. Bien, y los números, reiterame entonces. Bueno, característica Inrevicia 03467, Sí, 411-822. 822. Sí. 411-822, está en guía cualquier Sí. cosa. Y 03467 también, 15-639-431, celular. 639-431. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Gustavo. Y bueno, gracias al señor operador acá que está siempre al pie Él del manda, cañón. él manda acá adentro. Sí, sí, él manda. ¿Le gustó la nota? Si no, a los 2 minutos me va haciendo señas. Y sí, Grabada, va a subir la nota a la página de la radio y todo. Y el servicio de catering hay que pagar. el servicio de catering todas las mañanas, sí. Hay sí, que pagar. sí. Gracias, Pablo. No, por favor. 11 con 8 minutos.